Muchas mujeres cuando vienen a consultarme me dicen que no se sienten satisfechas con las relaciones sexuales que tienen con sus parejas, que sienten muchas veces que hay incomodidades, que hay cosas que no les gustan o no se sienten, digamos, cómodas con cómo son tocadas o cómo son, digamos, acercadas por sus parejas. Entonces yo les pregunto, ¿qué te gustaría? ¿Cómo es lo que te gustaría? ¿Cómo sentirías más placer? Y esta respuesta también me dicen, no sé, no estoy segura, no sé qué es lo que me gusta realmente. Entonces, he visto que hay, digamos, temas. El de la comunicación, que no es abierta, que no es honesta, que no es vulnerable. Y entonces las cosas no pueden cambiar, las cosas no pueden fluir. Y el segundo tema, que digamos es la raíz de esto, que es que no tenemos suficiente autoconocimiento de aquello que nos da placer, de aquello que funciona para nosotros y aquello que no funciona. Y cuando no sabemos qué es lo que nos gusta, tampoco podemos verbalizarlo, no podemos comunicarlo. Y de esta manera puede crear mucha frustración dentro de la pareja y también con nosotras mismas. Entonces, en el día de hoy, quiero hablar de la comunicación, de la práctica de autoconocimiento, para justamente fomentar y sembrar las bases de lo que puede ser una práctica que nos puede acercar a más conexión, a más intimidad, a más placer. Es algo fundamental porque tenemos muchas suposiciones de lo que el sexo debería ser, de lo que debería ser nuestra sexualidad y de lo que debería gustarnos. Pero en muchos casos es muy diferente y justamente quiero hablar de esto. Soy Emela Peap, soy coach sexual y espiritual y me dedico a ayudar a personas a conectar profundamente con sus cuerpos, así como también a liberarse de bloqueos, de traumas que están justamente impidiendo que alcancen más placer y más goce en esta vida. Partimos de un punto de vista que la sexualidad es algo que tiene que ser natural y es automático. Entonces, nuestra educación sexual o es nula o casi inexistente, o por el otro lado, está completamente llena de imágenes, digamos, de pornografía. Aprendemos nuestra sexualidad muchas veces a través de esta pornografía. Y uno es un extremo y el otro es otro extremo. Pero en realidad el autoconocimiento y el real aprendizaje viene de un punto medio. Porque estas imágenes pueden ser muy exageradas y el otro polo, que es la falta de educación sexual, realmente no nos dice mucho. Entonces muchas veces pensamos que el sexo y la sexualidad deberíamos conocerlo, deberíamos automáticamente saber qué hacer. Pero muchas veces esto no es así, justamente porque tenemos una falta de educación sexual, de educación erótica. No se hablan de estos temas porque aún son tabú. No se habla abiertamente de qué es lo que hace que las cosas sean mejores y más fluidas. Y muchas veces cuando comunicamos o queremos comunicar con nuestras parejas o con las personas con las que estamos, qué es lo que nos gusta, también podemos sentirnos incómodas porque podemos pensar que estamos quizás hiriendo los sentimientos de la persona. Y es verdad que muchas veces he observado que ante alguna especie de comentario sobre algo, digamos, que me ha gustado, que no me ha gustado, en lugar de tomarlo como una información que hace que se me conozca aún más, las personas pueden tomárselo un poco mal, como si hubiera algo realmente malo en lo que están haciendo o como si en realidad no supieran lo que están haciendo. Y muchas veces en este tema tan sensible que es la sexualidad, justamente vemos que no nos da espacio para hablar abiertamente, porque tenemos miedo a herir a la otra persona o tenemos miedo justamente de ser criticados o rechazados. Y esto es normal, es muy natural, es una reacción justamente que viene también de la falta, digamos, de educación que todos hemos tenido. ¿Y cómo remediarla? Voy a mostrar hoy día algunas herramientas que pueden justamente ayudarnos a no solamente comunicar mejor, pero también a aprender qué es lo que comunicamos. Por ejemplo, cuando queremos estudiar o aprender sobre economía, vamos a hacer una carrera de economía. Cuando queremos aprender el piano, a tocar el piano, vamos a contratar a un maestro de piano y así aprendemos. Pero cuando se refiere a la sexualidad, en realidad no hacemos esto, simplemente
damos por sentado que ya lo sabemos y que poco a poco lo vamos a desarrollar, o otras suposiciones que podamos tener. Pero en realidad es como todo, como toda práctica. Si uno quiere realmente volverse un maestro, digamos, de la sexualidad, del placer, de nuestros cuerpos, también tenemos que aprender. Tenemos que aprender también a comunicar, tenemos que aprender a saber qué es lo que nos gusta, qué es lo que funciona para nosotros. Y a veces aquello que nos gusta no funciona tampoco para el otro. Hay muchas diferencias porque cada persona es un universo. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta a lo largo de nuestro aprendizaje. Porque cuando sabemos que una persona es un universo entero, no vamos a ir con suposiciones de cómo debería ser, de cómo debería gustar. Es por eso que a mí no me encanta hablar de técnicas, de herramientas, digamos, eróticas, porque si bien pueden ser, digamos, algo más que añadir a nuestra práctica de la sexualidad y pueden ser muy hermosas como decoración, no son fundamentalmente aquello que nos hace realmente abrirnos y conectarnos más con nuestros cuerpos. Es realmente algo que varía de persona a persona. Entonces a veces las herramientas que pueden funcionar para una persona no funcionan para la otra, porque cada una de nosotras tenemos un erotismo que es diferente. Entonces aquí quiero también hablar de algo que también he hablado en otros videos, de cómo realmente nuestra sociedad está impregnada por lo que es la pornografía y también por lo que es la obsesión, digamos, con la genitalidad. Se asocia al sexo con la genitalidad únicamente, con la penetración, por ejemplo. Y entonces otras prácticas que podemos llamar sexuales no necesariamente se toman en cuenta. Y es decir, cuando una persona me dice, pero esto no me gusta con mi pareja, estamos normalmente hablando del sexo como genitalidad. Y entonces yo entiendo que muchas mujeres, porque muchas mujeres, como lo dije en el video anterior, al que estoy poniendo el enlace abajo, no necesariamente están listas para tener este tipo de genitalidad si no ha habido primeramente preliminares, si no ha habido caricias previas. Entonces, digamos, el cuerpo femenino se tiene que calentar y para esto pueden haber masajes. Y en muchas veces y en muchos casos, para una mujer y también para otros hombres, es suficiente tener esto. Esto ya es un encuentro de por sí sexual, en donde estamos comunicando con el otro, conectando con el otro, estamos en una intimidad. Pero según un estándar de lo que pensamos y de lo que creemos, tiene que sí o sí haber cierto tipo de contacto genital para tener sexo. Y esto no es así. Entonces, cuando hablo justamente con estas mujeres que me dicen que no se sienten satisfechas, que sienten que hay algo que no les gusta, es porque muchas veces se sienten presionadas y se sienten apuradas, digamos, a entrar en ese contacto, digamos, genital. Y es ahí donde muchas veces hay un error. Entonces es por eso que aprender el lenguaje del otro es súper importante. Pero también aprender el lenguaje que tenemos nosotros mismos es también importante, porque así podemos comunicar qué es lo que funciona. Entonces, yendo por ejemplo con el ejemplo de que muchas mujeres y también hay hombres que necesitan, digamos, una conexión primero íntima, que necesitan primero conectar a través de caricias, de miradas. Aprendemos esto, es cómo me siento seguro y cómo me gustaría proseguir. Para esto hay un ejercicio que es el mapeo corporal, que se hace, puede hacerse a solas o se puede hacer en pareja, en donde simplemente determinamos 30 minutos, separamos 30 minutos de nuestro tiempo, en donde no hay ningún tipo de distracción. Y solo vamos a dedicarnos durante esa media hora a explorar qué es lo que funciona para nosotros, viendo que quizás hayan miradas o quizás hayan especies de presión en nuestra piel que funcionen, otro tipo de presión o de roce que no nos gusta necesariamente. Hay personas que se sienten muy excitadas, digamos, o hay personas que se sienten muy despiertas y sienten mucho placer con una caricia que es muy suave, casi muy sutil, y otras personas a esto no les gusta. Entonces esto va a depender de cada persona. Y es importante conocerlo porque simplemente se trata de decir, ok, a mí me gusta como la presión un poco más fuerte. ¿Cómo lo comunico? No es, no me gusta esto, sino es, ¿podrías, por favor,
ejercer un poco más de presión porque me hace sentir más segura, por ejemplo. Es una manera más armoniosa de comunicar y también de decir y de reflejar qué es lo que estamos sintiendo internamente. Muchas veces no sabemos ni siquiera qué es lo que sentimos, y justamente tengo el video también de cómo comenzar a mapear y a escanear nuestro cuerpo. Y es así donde en pareja, durante este, por ejemplo, ejercicio de media hora, simplemente estamos explorando. Y lo que podemos hacer es que podemos decir de 1 al 10 cuánto placer nos está dando aquello que la persona está haciendo, sin juzgar que la persona está haciendo algo malo o bueno, porque eso no tiene nada que ver, es simplemente cómo lo estamos recibiendo. De la misma manera que en la realidad no hay algo que alguien está haciendo mal, sino es cómo lo estamos recibiendo nosotros. De eso se trata, de decir, ok, esta caricia puede ser un 5 de placer, o esta otra caricia o este tipo de presión es un 10. Entonces ahí estamos tomando información sobre nosotros mismos y sobre la otra persona, porque podemos intercalar, hacer este ejercicio primero nosotros, luego en la otra persona, e intercambiar este rol. Y ahí podemos descubrir muchísimas cosas. Podemos implementar también herramientas, juguetes, esencias, aromas que pueden estimular solamente para darnos la información de qué es lo que es placentero y qué es lo que no es placentero. Una vez que tengamos esta información, podemos comunicarlo. Este es un ejercicio que se llama el mapeo corporal y es muy beneficioso también para establecer una conexión más profunda con nuestras parejas. En lugar de ir desde el juicio o en lugar de simplemente retraernos, protegiendo, ya que pensamos que nuestra relación futura realmente no va a ser satisfactoria. No va a ser satisfactoria justamente porque no sabemos cómo comunicar, porque no sabemos qué es lo que nos gusta. Y entonces muchas veces, por ejemplo, les puede gustar a algunas personas saber que no necesariamente tiene que haber genitalidad. Entonces podemos decir, ok, hay que darnos 1 hora de nuestro tiempo para poder realmente simplemente explorar. Porque muchas veces, como mujeres, estoy hablando de mujeres porque eso es mi experiencia, digamos, de esta vida, nos sentimos presionadas hacia ese momento en donde tenemos que sí o sí tener sexo. Sexo desde este punto de vista de la genitalidad. Y muchas veces no es lo que deseamos realmente, nos gustarían más caricias, nos gustarían otro tipo de estimulación. Y esto, digamos, lo estoy generalizando un poco para saber que hay mucho más, que en realidad aquello que nos gusta es perfecto como es y no hay nada que tenemos que hacer que nos guste, ni presionarnos, ni comprometer nuestros deseos por el otro. Lo que sí podemos hacer cuando hay un intercambio es aprender qué es lo que el otro le gusta y a veces intercalar entre lo que al otro le gusta y lo que a mí me gusta, y de esta manera danzar, y así quizás vamos a poder tener también más deseo y más anticipación al querer involucrarnos de esa manera. Cuando no comunicamos, yo veo que hay mucho resentimiento que se guarda, hay mucho rencor, en donde simplemente pensamos que va a ser de nuevo lo mismo. Pero va a ser de nuevo lo mismo porque no estamos dándonos el tiempo de justamente cultivar una relación con nuestros cuerpos, de saber qué es lo que funciona para él. Y lo que siempre digo es que cualquier cosa que nuestro cuerpo nos esté diciendo, si realmente se tensa, hay que respetarlo. Hay que saber que es una señal. Y si hay algo que simplemente no nos gusta, en lugar de ir más allá y empujarlo, hay que respetar ese no del cuerpo. De la misma manera, cuando es algo que sí nos gusta, que nos llena plenamente, es también responder a esto y seguir ese flujo. La inteligencia del cuerpo es realmente muy profunda y nos dice dónde tenemos también muchos bloqueos. Pero no se trata de ir más allá del bloqueo, sino se trata de justamente respetar lo que está disponible aquí y ahora. Es así como podemos sentirnos más seguras en nuestras relaciones, como podemos incrementar también la intimidad con el otro. Si te ha gustado este video, dale like y compártelo, y también sígueme en redes para estar al tanto de todas las masterclass y cursos que voy a dar. Y también, si estás curiosa de saber cómo trabajar conmigo en mentorías privadas, puedes darle clic al link de abajo.